Buenas tardes a todos, estamos aquí con Kevin, CEO de Taxi Blau. Vamos a hacer un par de preguntas para que nos expliques un poco cómo va la empresa, tu persona también dentro de la empresa y pues nada, a ver, ¿qué tal? Bien, bueno, estoy encantado de estar aquí y básicamente, bueno, pues me gustaría poder responder todo todas esas consultas que tengas para mí y sobre todo, pues para que la gente pueda conocerme un poco, pueda ver cuál es el objetivo de la empresa a corto, medio, largo plazo, un poquito el trabajo que llevamos haciendo desde hace ya unos años y nada. ¿Qué tal si empezamos por la historia? Cuéntanos un poco, pues, cómo empezaste siendo taxista y qué te llevó a dejar el volante y a decidir crear una empresa. Yo empecé alrededor del año 2011 más o menos, de sacarme el carnet de conducir fue cuando decidí pues empezar a ejercer como taxista. En ese momento combinaba un poquito lo que era la universidad, estaba estudiando en ese momento Derecho, empecé a tener esa también necesidad por empezar a trabajar y por empezar a ganar dinero, y saqué la credencial de Barcelona y empecé a hacer de taxista en una de las licencias de mis padres. ¿Cuánto estuviste de taxista, tú solo? Pues estuve más o menos unos 6 o 7 años. Combiné lo que es el sector, bueno, lo que es el trabajo como taxista con la gestoría administrativa hasta que hubo un momento en el cual dije, bueno, me quedo ya en oficina. ¿Recuerdas ese momento exacto en el que dijiste, vale, deseo dejar de trabajar como taxista para empezar a trabajar en la marca de Taxi Blau? Lo recuerdo perfectamente. O sea, al final, cuando te tiras todo el día pues haciendo el taxi, llega un momento en el cual tienes que pensar un poco a medio o largo plazo y sobre todo piensas en lo que quieres hacer en un futuro. Y si lo que quieres es desarrollar una aplicación móvil o montar una empresa o dedicarte pues, a hacer algo más grande, llega el momento en el cual tienes que decidir bajarte del taxi. Bueno, al ¿Tú final, siempre tuviste claro esa dirección? sí, siempre lo tuve claro. Me gusta el mundo del taxi, pero también me gusta el mundo de la tecnología. Siempre tuve claro que llegaría el momento en el cual tendría que bajarme del taxi, pero también tuve muy claro desde un principio que para llegar a ese punto tenía que empujarme sobre todo, Ujú, pues a nivel sobre todo económico, con lo que me diera el taxi al ujú. principio. ¿Qué dirías que Taxi Blau puede ofrecer que no está ofreciendo otras empresas? Pues lo primero de todo es que nosotros somos una empresa que trabajamos únicamente con taxis, ¿vale? Lo que podemos ofrecerle al cliente es un servicio integral, o sea, de todo tipo de características, en 63 municipios de toda la provincia de Barcelona. Yo creo que la diferencia que tenemos frente a otras empresas es que nosotros tenemos un servicio 24 horas, que tenemos muchísima mejor cobertura que otras compañías de taxi de la zona, que incluso otras aplicaciones que están a nivel europeo o a nivel mundial. Hemos evolucionado a nivel tecnológico como lo han hecho las grandes. ¿Cómo dirías tú que estaba el panorama del sector del taxi cuando tú empezaste? A diferencia de, por ejemplo, el actual. Creo que está mejor porque aplicaciones como las que hay ahora, aplicaciones disruptivas, no estaban tan implantadas en No el eran tan mercado, conocidas. no eran tan conocidas, la gente no las utilizaba tanto y entonces el sector del taxi era como, entre comillas, primera opción para la mayoría de gente. Ujú. Ahora somos una opción más en el mercado, pero no somos la primera opción para tanta gente como por ejemplo antes. Ujú. Entonces, pues ahora tenemos que ser mejores de lo que éramos antes. Tenemos sobre todo que mejorar muchísimo y ponernos siempre en el lugar del cliente, ver exactamente qué es lo que necesita el cliente. Creo que el taxi se había acomodado. Al final nunca habíamos tenido competencia, no habíamos tenido esa necesidad. Ujú. Entonces, el taxi yo creo que en los últimos 10 15 años ha cambiado muchísimo en ese aspecto y yo creo que ahora más que nunca, si queremos ser competitivos, tenemos que ser conscientes de la situación que tenemos. Para contextualizar un poco, ¿Sí? ¿cuándo empezaste tú más o menos en el taxi? Pues yo creo que más o menos era el año 2011 aproximadamente, 2012 como mucho. Hasta 2016, 17. Sí, tal vez en el 16 17 más o menos es cuando ya decidí a desarrollar otras tareas, otras Ujú. funciones que podían darle un valor añadido a mi empresa. ¿Y cómo nació Taxi Blau? Y el nombre, Bueno, el Taxiblao nació más o menos en el año 2003. ¿vale? Nació bajo la dirección de mi padre. Es una O sea que marca, primero lo tuvo tu padre y ahora lo correcto, tienes la tú, marca Taxiblao tu no estaba familiar. registrada ni nada. Tenía el nombre de Taxiblao Hotel de Barcelona. Estuvo dando muchas vueltas, la marca desapareció, volvió a aparecer. Y fue cuando yo entré que al final pues decidí que no queríamos juntarnos con nadie, no queríamos. Darle otro rumbo diferente. Exacto, y al final pues de ahí
que le dimos el nombre de Taxi Blau solamente, ya no tenía el nombre de Taxi Blau Hotel de Barcelona, porque no queríamos confundir al cliente del Vallès. Claro, porque ya ofrecíais Exacto, servicios exacto, para otros pueblos. exacto. Igualmente, si algún día pues podemos irnos o nos vamos a otras provincias o a otras comunidades autónomas a trabajar, Es la pues idea. O sea, porque ahora mismo bueno, estoy trabajando en Barcelona y sí, en pueblos del Vallès, correcto. pero por ejemplo, otro sitio de España o de forma ya más internacional, La idea a ahí corto plazo tenéis. no es esa porque yo creo que Barcelona es una provincia muy potente y yo creo que se le puede sacar todavía muchísimo más jugo de lo que le estamos sacando nosotros. Si alguna vez creciéramos, sí que no me importaría crecer hacia Tarragona, Lleida o Gerona, Vale. o porque estratégicamente tampoco me interesa ir a una zona que yo no tenga controlada. Todavía no es el momento, todavía tenemos que asentar más la marca y sobre todo creo que la tecnología es lo que nos va a hacer que demos el paso de poder expandir. Y de 2002-2003, que fue cuando empezó más o menos Taxi Blau, hasta ahora ha tenido que haber un momento en todo este tiempo en el que tú vieras que la marca ya estaba más establecida. Desarrollamos la primera tecnología de Taxi Blau, que fue en el año 2017-18. Fue cuando dimos un pequeño salto, porque empezamos a ofrecerle al cliente, en este caso a los hoteles, algo que no tenía nadie, que era un panel web. Hay otras tecnologías que sí que lo tienen, ese panel web para que los hoteles puedan pedir y tal, pero no era un panel web el que tenían las otras empresas tan personalizado para los hoteles. Entonces, nosotros cuando lanzamos ese panel web, pues la verdad es que a la gente le gustó bastante, a los hoteles les gustó bastante y fue ahí cuando dimos un pequeño salto y empezamos a crecer. Ujú. Entonces, yo creo que ese fue el momento en 2017-18. ¿Y de dónde vino la idea de los hoteles, del panel web para los hoteles? Porque Pues de pasar de los taxis a pasar al panel web de los hoteles, tiene que haber una idea de por medio. la idea no sé en qué momento nace, Ujú. pero soy una persona, la verdad, que soy muy activa a nivel mental, siempre estoy pensando en qué puedo trabajar. Y seguro que en algún momento entre el 16 y el 17 surgió esa Se te idea ocurrió. y no tardé mucho en desarrollarla porque además soy una persona que una vez tiene una idea, no tardo mucho en empezar a trabajar en ella. Vale, y ya hablando un poco más de nivel personal, ¿cómo es a nivel personal llevar una empresa que, bueno, ahora mismo ya está en una posición mucho mejor que la que estaba antes y está compitiendo con las grandes empresas que hay ahora en el sector? ¿Cómo es a nivel personal sobrellevar todo eso? Es complicado porque te inviertes mucho tiempo. La verdad es que hemos sabido sobrellevarlo. He tenido mucho apoyo de mi mujer, de mi padre, de mi madre, de mi equipo que siempre está ahí. Y yo creo que cada vez se está haciendo más, o sea, lo estoy sabiendo llevar mejor, porque cada vez inviertes menos tiempo. La tecnología que hemos desarrollado ahora automatiza muchos procesos que antes no estaban automatizados, eran manuales. Vas viendo la luz, vas viendo que se pueden automatizar Ujú. procesos que antes no se podían automatizar y lo llevo bien, la verdad. Estoy muy Sí. contento y me siento mejor que nunca y estoy en un momento bueno a nivel Y cuando profesional. empezaste, entiendo que fue complicado, sobre todo el punto en el que pasáis de tener a lo mejor 100 coches a tener 500, el sobrellevar esos 400 coches más también y los hoteles y todo también tuvo que ser complicado. Sí, o sea, es complicado de gestionar, la verdad, pero además sobre todo porque veníamos de pensar un poco como una empresa pequeña, de tratar a la gente muy de manera personalizada y llega un momento que la gente te pide lo mismo, ¿no? Que sea muy personalizado Pero y ya con pero ya 500 coches más, no claro. puedes hacer lo mismo que hacías antes y la gente tiene que entender que no puede llamarte a cualquier hora del día, en cualquier momento, para quejarse de cualquier tontería, de cualquier cosa. Es complicado porque además no tengo a nadie que me diga qué camino tengo que seguir o qué pautas tengo que seguir Claro. para actuar como debería de actuar. Ujú. Y es error, es prueba, error y Y aprendiendo. ver lo que funciona y lo que Exacto, no. cometen más errores que veces aprendes, pero al final lo que acabas aprendiendo es algo Es muy más sólido. importante. Es muy Ujú. sólido e importante porque al final te estás haciendo a ti mismo, ¿sabes? Y eso yo creo que es lo más importante de todo. Vale, y hablando de toda esta presión que conlleva todo esto, ¿hubo algún momento en el que dijiste, vale, no puedo? O decidiste, yo qué sé, venderlo todo. Bueno, este momento siempre se te pasa por la cabeza, sobre todo cuando viene algún tropiezo.
pero al final tengo una mente que consigo despejar las cosas rápido, las dudas rápido, y consigo, bueno, pues eso, ¿no? Ver que al final del túnel siempre hay luz. O llega un momento en el cual te has caído tantas veces que ya sabes que después de caerte te vas a levantar. Ujú. Tú mismo enseñas a tu mente a que no te preocupes. Vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver en qué nos hemos equivocado, vamos a levantarnos y vamos a seguir para adelante y vamos a corregir lo que hemos hecho mal para no volvernos a caer. Y en estos malos momentos que has tenido durante todo este tiempo, ¿qué es lo que te hizo un poco seguir o focalizar? Bueno, la esperanza de que era un proyecto muy grande. Cuando empiezas, piensas en competir con las dos, tres, cuatro empresas que hay en el sector del taxi de Barcelona y llega un momento en el cual ya no fijas la mirada en esas tres o cuatro empresas que hay en Barcelona o esas cinco empresas que son las que más o menos mueven el trabajo, sino que estás pensando en empresas que están peleando contra otras empresas a nivel europeo o a nivel mundial y eso es lo que me hace realmente, me crea ese fuego que tengo dentro de decir, vamos a por ella. Y hablando, ya que dices que te gusta tanto la tecnología y la innovación y tal, hablando un poco de otras empresas, ¿qué dirías que ha cambiado Cabify y Uber o este tipo de aplicaciones que ahora están tan de moda en el sector? O sea, ¿qué es lo que han cambiado? Muchísimo, muchísimo. Nos han hecho ser mejores. O sea, nos han obligado a ser mejores. Y la verdad es que no soy partidario de este tipo de aplicaciones y la verdad es que me emociona muchísimo cuando veo aplicaciones como estas, el impacto que han tenido en la sociedad porque la verdad es que nos han hecho ser mejores. O sea, yo siempre lo digo, el taxi yo creo que se ha dormido en la para durante los últimos 10 o 15 años y yo creo que estas aplicaciones al final te hacen más competitivo. Y además es que me gusta este tipo de competidores, me gustan en el sentido de que te hacen ser mejores, Te de hacen que despertar. exacto, te hacen siempre innovar o, hostia, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han hecho lo otro? Vamos a ver hacia qué tipo de mercados han enfocado. Ya te digo, no soy partidario de las prácticas que llevan a cabo, pero sí, la verdad es que tienen un gran impacto en el mercado. O sea que dentro de no estar de acuerdo con lo que hacen, ¿Correcto? tú dirías que sí que han despertado al Sí, taxi. sí, totalmente. Sí, sí, nos han hecho, o sea, ellos lo que han hecho es ponerse en el lugar del cliente y cubrir sus necesidades y eso al final es lo que teníamos que haber hecho hace muchos años. Así que, pues en eso estamos nosotros también trabajando, claro. ¿Y cómo dirías que se ha adaptado tu empresa a estas nuevas tecnologías? Pues haciendo un poquito lo que, o sea, digamos, en esta primera fase de la aplicación hemos hecho algo parecido a lo que pueden tener estas grandes aplicaciones. Hemos agilizado la petición del taxi. Hemos hecho cosas que no tienen ellos porque tenemos taxis adaptados, taxis eléctricos, taxis con sillita de bebé, con alzador, taxis de 5 a 8 plazas, o sea, que cubren mucho más las necesidades del día a día de la gente. Y yo creo que cuando el usuario final sepa exactamente que podemos cubrir las necesidades de ellos mejor de lo que lo hacen otras aplicaciones como estas, Ujú. yo creo que seremos un foco de atención para el cliente final. Vale, Estoy y seguro. hablando de todas estas innovaciones que dices que estáis implementando y tal, ¿cuál dirías que ha sido la más relevante o la más interesante para ti? Bueno, a ver, interesantes, no te podría decir cuál de ellas es la más interesante. O sea, para mí interesantes son todas. Que un Ujú. cliente pueda desde el minuto cero pedir un taxi, saber el precio, reservar un taxi con las características que él necesita, poder chatear desde la aplicación con el taxista y podernos llamar por teléfono si hay algún tipo de incidencia durante las 24 horas, 365 días. Yo creo que son todos motivos suficientes que yo creo O sea, que que no dirías que solo hay uno, sino no, que es que no, todo no. hace con el conjunto. Me costaría mucho de momento, por el momento, me costaría mucho decidirme por una de ellas. ¿Hay alguna apuesta tecnológica con la que estés luchando ahora o interesándote más? Ahora tenemos un sistema de asignación automático súper preciso que en cuestión de segundos puede encontrar un taxi con las características que pide el cliente, que solicita el cliente, y puede iniciar el servicio. Yo creo que tenemos que ir más allá, y ese más allá nos lo va a dar la inteligencia artificial, estoy casi seguro 100%. O sea, es en lo que estás apostando ahora mismo, inteligencia Sí. artificial. Sí, totalmente. Yo creo en ello.
Me estoy formando en IA ahora. A cualquier persona que se dedica a cualquier sector, da igual si es la hostelería, si es un centro médico, un dentista, lo que sea, yo creo que es súper importante aprender esto de la IA, porque yo creo que en cuestión de 5 años o 10 eh, vamos a dar un salto. Ha sacado una aplicación, ¿vale? Para todo el que no lo sepa, tenemos TaxiBlau taxistas por un lado y luego también TaxiBlau clientes. ¿Correcto? Háblanos de la aplicación, ¿con qué objetivo nace? Pues el objetivo de la aplicación es poder conectar a aquella persona que tenga una necesidad de traslado, un transporte de pasajeros, con un taxi de manera rápida y sencilla, que el precio sea lo más transparente posible. Hemos configurado todas las tarifas legalmente establecidas por cada uno de los ayuntamientos de la zona del Vallés. Hemos configurado la aplicación obviamente con las tarifas que hay en la AMB. También incluimos la tarifa de precio cerrado. ¿Y cómo ha sido todo el proceso de crearla? Porque entiendo que es fácil, no debe de ser. Ha Yo sido sobre todo que estaba aquí trabajando y también lo hemos vivido con mucha intensidad. La verdad es que ha sido muy complicado. Hubiera sido más fácil estudiar cualquier carrera que llevar a cabo este proyecto. De verdad. O sea, creo que ha sido una aventura súper complicada, súper difícil, porque una cosa es lo que tú piensas, luego otra cosa es lo que tú puedes hacer y luego otra cosa Luego es llevarlo lo a que cabo. los técnicos tienen que plasmar exactamente lo que tú necesitas, darlo todo bien. Ujú. Ha sido complicado. ¿Cuántos años más o menos has estado trabajando con la aplicación? Pues mira, yo creo que desde marzo, abril del año 2020. O sea, 5 años ya. Correcto, hasta ahora, que es el año 2025. Y esto es un proyecto que tú tenías desde el principio. O sea, tú cuando decidiste dejar de ser taxista y pasar a crear la empresa TaxiBlau, bueno, a ¿Vale? seguir la empresa TaxiBlau, ¿tú ya tenías en mente la aplicación? O sea, a largo plazo. No, en el año 2011-2012 no tenía en mente esto, ¿Y la cuándo verdad. empezó a nacer esa idea? Yo creo que cuando llegué aquí a oficina, cuando empecé a tener conocimiento de estas aplicaciones que están trabajando a día de hoy, que son tan conocidas, ese fue el momento en el cual decidí un poco dar el salto. Yo creo que más tirando al 2016-17, Ujú. porque fue en 2018 cuando se lanzó la primera aplicación. Que claro, al final la segunda aplicación viene o nace de la experiencia de la primera, Y antes nos has hablado de valores. ¿correcto? ¿Cuál dirías tú que es el valor más importante de TaxiBlau? La residencia, lo tengo clarísimo. ¿Por qué? No, porque hemos aguantado muchísimos golpes y siempre hemos estado ahí, siempre hemos aguantado. La constancia, hemos sido muy constantes y hay muchos negocios que hacen lo mismo que nosotros. Ujú. Hay mucho trabajo detrás de cualquier negocio. Poder desarrollar una aplicación es importante, pero las horas que tenemos detrás para poder cubrir el servicio que venimos dando desde hace tantos años, 24 horas, 365 días, es complicado. Hasta llegar a donde estamos ahora ha sido difícil, un camino difícil, sí. Y otro que siempre, es algo que tú siempre me has dicho desde que nos conocemos, que tú siempre defiendes el equipo humano. Sí, Siempre, desde que nos sí. conocemos siempre me lo has repetido mucho, el equipo Sí. humano. ¿Por qué es para ti tan importante tener un equipo humano aquí en la empresa? Porque al final, o sea, todas las aplicaciones que hay hoy en día se han volcado tanto en hacer una super aplicación que yo creo que se han olvidado de la parte humana y yo creo que es súper importante. Yo creo que las personas tienen que convivir con la tecnología. Yo creo que la tecnología potencia, Complementa. la complementa y sobre todo potencia, multiplica aquellas tareas que puedan hacer cualquier persona. Esas super aplicaciones se han olvidado un poquito de esa parte y siempre lo digo, son aplicaciones que tienen 4, 5, 6, 10.000 reservas una mañana y entonces pues llegan a las que llegan. Y las que no llegan, pues el cliente se queda tirado. Ujú. Y nos pasa a diario. Sí. Es que he pedido lo que sea y no me llega el vehículo. Claro, es que no se preocupan. Si no te llega el vehículo, pues no te llega el vehículo. Yo personalmente también creo que es muy importante el equipo humano porque creo que no todo te lo da la tecnología. Yo también la veo como un complemento de lo Correcto. demás. Sí, sí, la tecnología es súper importante, pero yo creo que el equipo humano le da ese plus y sobre todo detrás del teléfono, detrás de esa petición siempre hay una persona y yo creo que esa persona quiere también a veces escuchar la voz de otra persona. Ujú. Sí, sí, totalmente. Hay todo tipo de usuarios, todo tipo de necesidades y yo creo que no tenemos que desprendernos de la persona que hay detrás. ¿Y qué planes tienes para Taxi Blau en los próximos años? Pues yo creo que muchas mejoras en la aplicación, un mejor servicio, mejor calidad y sobre todo
para mejorar, básicamente, para Ujú. mejorar con ese objetivo único. ¿Qué consejo? Yo sé que tú me has dicho que esta pregunta es complicada, pero Complicada. ¿qué consejo le darías a una persona que quiere empezar una empresa desde cero? Que mire siempre a medio o largo plazo, que nunca mire a corto plazo, que tenga en cuenta que cuando empiece va a perder dinero casi siempre, que lo que invierta hoy no lo va a recuperar hasta, se suele decir hasta mañana, hasta a Ujú. partir del primer año o el segundo. Pero sobre todo eso, que piensen a medio o largo plazo. Antes de empezar un proyecto, que creen una estructura, que hagan un plan de empresa. Parece una tontería, pero el plan de empresa te da otra perspectiva. Bueno, y al final tener unas bases, siempre Exacto, tienes que saber por dónde empezar, porque si no. exacto. Pero que nadie empiece un proyecto como está ahora el panorama económico o empresarial, Ujú. sin primero tener un plan de empresa. Tienes que intentar hacer un estudio previo de todo, de cualquier acción que vayas a tomar. Después de todo este tiempo, ¿qué le dirías a tu yo, al Kevin que empezó esta aventura hace tantos años? Pues que no se guarde nada, que no deje nada para mañana y que sea constante y que sobre todo tenga paciencia, que si es constante los resultados siempre llegan, Ujú. siempre. ¿Y qué te gustaría que la gente sintiera o pensara al hacer una reserva con Blau o al tener algún tipo de contacto con Blau? Pues me gustaría que sintiera que está trabajando con una empresa de aquí, de Barcelona, Ujú. que está por el cliente, que no es un cliente más, y que al final de lo que se trata es de tener un servicio personalizado y que el cliente se sienta cómodo. O sea, me gustaría que estuvieran cómodos, sobre todo, que tuvieran una buena experiencia, que sintieran que hay una empresa que cuida del cliente detrás. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje en todo este tiempo, que no ha sido poco, tu mayor aprendizaje de todo El mayor aprendizaje de todos. lo que te llevas? Hay gente buena, hay gente mala, pero si puedes caminar solo, caminarás mejor. Si caminas solo, ya no tendrás que pensar en quién te la va a pegar y quién no, porque mientras estés tú, pues depende de tu cabeza, no depende de otras Ujú. personas. Aunque tengo que decir que a día de hoy, vuelvo a repetir, dependo de mi mujer, dependo de mi padre, dependo de mi madre, dependo de mi equipo y que sé que no me van a fallar nunca. Bueno, siempre hay que estar agradecido a eso. Siempre, pero Pero bueno, bueno, no quita lo otro, exacto. eso es verdad. Pero sobre todo, pues eso, una de las experiencias es que siempre hemos querido tener socios al principio de empezar Ujú. Blau, ¿no? Siempre, venga, vamos a juntarnos con este, vamos a juntarnos con el otro. Y todos son malas experiencias. Mm. Y yo creo que lo mejor es eso. Caminar solo no es malo. Última pregunta. A ver, ¿Qué tiene que haber pasado o qué tienes que haber conseguido para decir ya puedo vivir tranquilo? es una pregunta difícil, pero la verdad es que con el paso del tiempo, ese enfoque ha desaparecido de mi mente. Tengo una persona como referencia que es Warren Buffett, ¿vale? Que la verdad es que me gusta mucho la gente que destaca y tal, porque la verdad es que me siento atraído, o sea, me atraen bastante sus ideas. Y es una persona que tiene 90 y tantos años y sigue trabajando. Y, y por eso no pienso en esa frase, no pienso en, bueno, voy a vivir tranquilo. A mí me gustaría que hasta el último día de mi vida poder trabajar en algo que me guste. Ujú. No pienso ni en jubilarme ni en nada de eso. A lo mejor porque soy joven estoy pensando en eso. A lo mejor Hombre, llega puede un ser, momento puede que ser. cuando tenga 50, 60, Ya estás 70, cansado. pues me estoy cansado y digo, oye, lo que estaba diciendo hace 50 años es de locos, ¿no? Ujú. Pero no, pero por ahora pienso así. Pienso en hacer algo que me guste, que me llene con mi familia y no pienso en lo que me has dicho, la verdad. Vale, No pienso en eso. bueno, está bien. Pues hasta aquí todo. Vale, pues Muchas gracias por responder todas las preguntas con sinceridad, sobre todo. Yo creo que ha sido bastante interesante. nada, muchísimas gracias a ti.